Rusia, agencia de noticias TASS. 14 de mayo de 2026. Rusia y Ucrania llevan a cabo un intercambio de prisioneros. Trump concluye su visita a China y ahora regresa a casa. 3 muertos y 12 heridos en un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Ryazan. Estados Unidos e Israel traicionaron la diplomacia y Teherán no confía en ellos, afirmó un diplomático iraní. Más noticias. Ucrania bombardea regiones rusas con 355 drones, causando víctimas en Ryazan. Trump destaca la sólida relación con el líder chino. Occidente utiliza la región báltica como trampolín para practicar la contención de Rusia. El ruso Medvedev se enfrentará al número 1 del mundo, Sinner, en las semifinales del Abierto de Italia de 2026. Las fuerzas rusas intensifican su avance en dirección a Volchansk. Kiev no perdonará a nadie si se le deja actuar sin control. Un diplomático ruso ridiculiza las acusaciones de Japón de que Moscú busca reunirse con Tokio. El Fondo Monetario Internacional planea proporcionar a Kiev aproximadamente 3.800 millones de dólares en 2026. Sí, ofreció ayuda para resolver la crisis de Irán. Arabia Saudita propone un pacto de no agresión entre Irán y los estados de Oriente Medio. También el ataque con drones ucranianos deja 2 empleados de la central nuclear de Zaporizhia heridos. Lavrov y Araghchi discuten el proceso de negociación para resolver el conflicto de Oriente Medio. Comentarios del Kremlin sobre la reacción de Sarmat, la participación de la Unión Europea en el conflicto ucraniano y el caso Yermak. Las declaraciones de Putin en el 10º Congreso de Fabricantes de Maquinaria de Rusia. Rusia y Ucrania ultiman las listas para el intercambio de prisioneros de guerra. Tropas rusas liberaron la comunidad de Nikolayevka en la región de Donetsk en el último día, según altos mandos militares. El embajador ruso en Hungría conversa sobre Ucrania con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. La Duma estatal nombra a Yana Lantratova como comisionada rusa de derechos humanos. El secretario de Estado estadounidense afirma que el ejército chino es el segundo más poderoso del mundo. ¿Qué se sabe sobre la citación del embajador ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro? Superioridad del misil balístico intercontinental Sarmat sobre sus homólogos occidentales y su tecnología láser. Las dimensiones de Gladkov y Bogomaz, la visita de Putin a China, temas de la rueda de prensa del Kremlin, la incapacidad de Kiev para negociar y los 590.000 millones de dólares en activos congelados. Resumen de prensa, Rusia aún no ha terminado de construir su tríada nuclear y Trump recurre así para que le ayude con Irán. 2 buques con destino a la India que transportaban combustible atraviesan el estrecho de Hormuz, según Bloomberg. Lo que se sabe sobre la orden judicial emitida a Yermak, la mano derecha de Zelensky. China con CGTN, Xi Jinping. China y Estados Unidos deben ser socios, no rivales. Trump dice a Xi Jinping, usted es un gran líder. Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitan juntos el Templo del Cielo. Xi Jinping estrecha la mano de Donald Trump y posan para fotografías oficiales. En directo, programa especial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizaba una visita de Estado a China. Encuesta de opinión sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. El presidente de la República de Corea se reúne con el viceprimer ministro chino en Seúl. Peng Liyuan se reúne con el director general de la UNESCO en Beijing. El embajador chino en Estados Unidos esboza la visión para unas relaciones chino-Estados Unidos estables antes de la reunión en Beijing. La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue siendo alta tras el fracaso de las conversaciones. China dice estar lista para trabajar con Estados Unidos para transformar los lazos bilaterales en acciones. Un ex embajador chileno afirma que se abre una nueva etapa tras el diálogo entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos. Base de investigación de cría de pandas gigantes de Chengdu en China. China invita a más representantes de Estados Unidos para que visiten el país y fomenten los intercambios. Irán con Hispan TV. Vicepresidente iraní, no cederemos el estrecho de Hormuz bajo ninguna circunstancia. Más noticias dentro del medio. Irán avisa planes de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz causaría nueva crisis financiera mundial.
Irán avisa a enemigos que serán derrotados si vuelven a agredirlo. Más noticias. Funcionarios iraníes prometen no rendirse ante los caprichos de las potencias imperiales. Surgen choques entre agentes de Estados Unidos y China en el segundo día de viaje de Trump a China. Irán autoriza paso de 30 barcos por el estrecho de Hormuz, en su mayoría chinos. Pedro Sánchez defiende a Lamin Yamal tras críticas del ministro israelí. Rusia destaca alto nivel de su cooperación con Irán ante Estados Unidos e Israel. Irán urge reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar supervivencia de la ONU. Turquía TRT. Emiratos Árabes Unidos niega visita de Netanyahu tras versión israelí que elevó tensión con Irán. Irak aprueba el nuevo gobierno de Ali al-Zaidi tras meses de bloqueo por parte de Estados Unidos. Nueva ronda de diálogo entre Israel y Líbano arrancan en Washington mientras persisten los ataques. La selección de fútbol de Irán viajará a Turquía para prepararse antes del Mundial 2026. El estrecho de Hormuz se consolida como baza estratégica de Irán mientras el tráfico sigue restringido. Un ministro israelí irrumpe en Al-Aqsa mientras aumentan ataques de colonos en Cisjordania ocupada. Arabia Saudí lanzó ataques secretos contra Irán tras ser bombardeada, según revela un informe. Argentina modifica la ley de glaciares. ¿Cómo impactará los recursos naturales? México vive la cuenta regresiva al Mundial 2026 entre fiestas y protestas. Cumbre de la OTAN en Ankara marcará un nuevo capítulo de las relaciones de Turquía y Estados Unidos, según los expertos. A la sombra de las armas digitales, la IA no solo amenaza tu trabajo, sino tu existencia. Agencia árabe siria de noticias Sana al-Saibani se reúne con miembros de la comunidad siria en Marruecos. Alavi, Siria ya no es una víctima y apuesta por proteger los hospitales. Canciller sirio hizo bandera nacional sobre sede de la Embajada de Siria en Rabat. Cancilleres de Siria y Marruecos abordan fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Canciller de Siria y Marruecos acuerdan fortalecer cooperación y reabrir embajadas. Presidentes de Siria y Emiratos Árabes Unidos abordan cooperación bilateral. Amnistía Internacional exige investigar destrucción de viviendas por Israel en Siria. Siria y Azerbaiyán fortalecen cooperación en vivienda y reconstrucción. Las muasajas andalusíes vuelven a sonar en Damasco, reportan nueva violación israelí del territorio sirio. El Líbano con Al-Manar. Líbano, misiles antitanque de la resistencia impactan contra tanques Merkava. Medios sionistas reconocen la escalada de los ataques de la resistencia y el creciente desplazamiento desde los asentamientos del norte. Más noticias dentro del medio. El presidente del Parlamento, Berri, al presidente Aoun. Lo que se requieren son garantías saudíes, iraníes y estadounidenses. Más noticias. Combatientes de Hezbollah lanzan nuevos ataques contra las fuerzas de ocupación israelíes en el sur del Líbano. Más noticias dentro del medio. El enemigo israelí amplía sus ataques en el sur del Líbano y en el oeste de Bekaa. Según un congresista, 39 aviones estadounidenses fueron derribados y 10 resultaron dañados durante la guerra con Irán. The Financial Times. Arabia Saudí explora la idea de un pacto de no agresión entre varios países de Oriente Medio e Irán. Venezuela con Telesur. Colombia, Cepeda reitera denuncias sobre injerencia de grupos armados en elecciones. Director de la CIA en La Habana. Cuba ratifica que no es amenaza ni apoya terrorismo. Presidenta en funciones Delcy Rodríguez. Venezuela se consolida como ecosistema para emprendimiento tecnológico. Cuba aceptará ayudas de Estados Unidos y cumple con prácticas internacionales reconocidas. Venezuela inicia reestructuración de deuda por sanciones. Colombia, Petro reivindica civilización amerindia tras declaraciones de Díaz Ayuso sobre México. Que arda tu aldea. Colonos y funcionarios israelíes se unen a la marcha de la bandera. En medio de la isla, Cuba debate. Información del gobierno revolucionario. Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEM desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Presidente Díaz-Canel, la situación del sistema electroenergético nacional es particularmente tensa. ¿Por qué se han incrementado las horas de apagón en Cuba?
El Ministerio de Energía responde: Cuba ante el desafío energético, como refinar el crudo nacional e impulsar la producción petrolera. Nicaragua, con el 19 cafés de Nueva Segovia, destacan en la 22 edición de la Taza de la Excelencia Nicaragua 2026. Este fin de semana continúa Casting Departamental de Reinas Nicaragua 2026. Compañera Daisy Torres presenta copias de estilo ante autoridades de la República de Venezuela. Nicaragua celebra a San Isidro Labrador con festividades y actividades tradicionales. Radio Argelia Internacional, Arte y Cultura del Mundo, las múltiples facetas de la decadencia, la lengua hassaniya, presente en California, la importancia del diálogo entre religiones en la sociedad actual. Batimatec 2026, una edición dedicada a la innovación. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui Sáhara Occidental, el Frente Polisario participa por primera vez en el Día de la Victoria en Moscú. El Partido Nacional Rifeño inaugura una nueva delegación en España. Madrid reivindica la memoria del RIF 100 años después. Conferencia Internacional de Alto Nivel en Madrid sobre la lucha del pueblo rifeño por el derecho a la autodeterminación y la independencia. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, par de sustratos, información no tendrás, información no tendrás. 14 de mayo de 2026, y ahora vamos al análisis con un medio ruso, en castellano, Sputnik Mundo, prácticamente dedicado a Latinoamérica, el guiño a Latinoamérica. Sí, y Trump logran consenso para atender asuntos que les preocupan según autoridades chinas. Sí, lo que se ha quedado China es con la producción estadounidense de petróleo, porque Estados Unidos necesitaba que alguien le comprara la mierda que tiene, porque en Venezuela no lo pueden transformar el petróleo si no trabaja China en ello. Es decir, ahora Estados Unidos depende íntegramente de China en el petróleo. Ojo, cuidado, el Go, tremenda partida de Go que se está marcando Xi Jinping. Son los tiempos de Xi. Patrimonio estratégico, Milei concreta su mayor privatización en el área energética. Qué asco de ser. Es que no me cansaré de decirlo. Da asco y grima solo verlo, con lo cual es un fenómeno artificial creado por el anglo para ver hasta dónde puede tragar a alguien a otra persona. Nadie votaría a ese tío con la peluca que tiene, la pinta malísima, blanquísimo de piel, no por la pinta, que la pinta lo canta, sino que es un ser repugnante, bailando, haciendo el imbécil, hablando, diciendo paridas, nada más que privatizando y regalando a Argentina a la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada Israel, y de forma alternativa israelí si es Daesh Al-Qaeda. ¿Qué es lo que está haciendo por orden del anglo? Ahora, ¿qué te digo yo? Suerte con los argentinos, queridos israelíes, que ya estáis mirando Perú, ya estáis mirando otro lado, que no sabéis cómo controlar por lo menos el continente que se os escapa. Y en todo este trasfondo y no trasfondo, no habéis podido llegar al nivel que llegó España de imperial, que desde luego España no tenía colonias, era parte de España y estaba tan bien o tan mal el latinoamericano en su momento con España como el ciudadano español. Los ricos eran los reyes, pero en definitiva no han logrado ni la cuarta parte que logró el imperio español en su momento, que es lo que pretendía el anglo de toda la vida de Dios. Así que os habéis comido una buena mierda. Y me apetece decirlo porque la hispanidad es quien le va a meter la puntillada al anglo, ya que Xi Jinping también está en América. Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 205-205, 205-205 por 205. Bueno, sí, muy interesante, está muy bien que deje de morir gente allí y obviamente el anglo es quien la está cagando con ese golpe de Estado blando y luego el golpe de Estado duro y luego la guerra civil para intentar parar el mundo eslavo, que es la mayoría de la población, y con un reducto germánico a lo nazi estaban haciendo un genocidio contra el eslavo, queriendo que parezca que es eslavos contra eslavos, para atacar directamente a Rusia, que no sabía por dónde meterle mano el anglo, y se ha comido
otra buena mierda y más grande que se va a comer. Y Rusia, que se podía jamar Ucrania en 24 horas, estirando, como está haciendo Irán. Porque el agotamiento del imperio anglo es decisivísimo y estamos ya no agotados, requete agotados. Vamos a ver cuántas mierdas se inventan por el camino y todavía tiene que morir más gente. Por favor, dejen de molestar al mundo y que a cada país que sea soberano y la multipolaridad, por Dios, y el respeto. Porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. La invitación a Díaz Ayuso deja entrever que la oposición mexicana es débil y ajena al país, según experto. Este tema me importa una mierda. Sigamos, pese tan grande como la mierda que se está comiendo el Anglo y Estados Unidos frente a Rusia y frente a Irán y frente a China. Pese a abrogación de ley sobre propiedad de la tierra en áreas rurales, manifestaciones en Bolivia no cesan. Bolivia, otra gran intervenida. A ver si se levantan ya del todo, que haya habido el primer presidente que verdaderamente es indígena de verdad, porque las caritas de los presidentes, porque Shimbao, ¿qué apellido es ese? ¿Qué carita es esa? ¿No? Es que ahí en la América Latina no hay nadie que se ponga al nivel de Bolivia, que sí pudo ser indígena. Es que no se entiende. Los países deben de estar gobernados por sus indígenas. Claro, claro, eso es así. Rusia y Ucrania llevan a cabo un canje, ya lo hemos visto como si fuera hace 2 horas la noticia, y pese a abrogación de ley, ya lo hemos visto también en América Latina. Por favor, que no, la abrogación de ley, todas las cosas que estamos viendo y lo del patrimonio de Milei es todo, pues, el anglo que no para en este final tan malísimo que está teniendo y que nos está dejando a todos machacados. Mientras tanto, acordaros que siguen los genocidios en firme. Sudán, Palestina, Haití, que ni siquiera algunos se nombran, y que se han metido con las grandes potencias para tapar lo que le están haciendo a las pequeñas. Pues no. Y a Cuba, gran intervencionismo en Cuba, que le han metido una perestroika por cojones obligada. Bueno, porque toda perestroika fue obligada, ¿no? Por la CIA. No lo permitamos. Independencia, no, es que si nos ponemos todos independientes y todos libres, Estados Unidos va a desaparecer. Bueno, pues nada, las evoluciones naturales de los países. A mí me viene fatal que desaparezca, desde luego, y lucharemos para que eso no ocurra, que se convierta en un país autárquico, que tiene para poderse estar autárquico, rico, que se industrialice, que se desarrolle una agricultura moderna, regenerativa, que nada de esas dos cosas tiene, lo compra todo del exterior, donde intenta conseguir que todo el mundo sea como un esclavo, una cosa absurda. En fin, que ya no puede ser, que la descolonización está ya efectuándose ya en su última etapa y esto hay que aceptarlo y punto. Viva Palestina, del agua al agua, la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.